Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén todos bien, ¿sí? Vamos a comenzar con el último video, ¿sí? Que va a ser este último antes de tomar un examen. Nos tenemos que poner de acuerdo, ¿sí? En cuál va a ser la fecha. Yo propongo, y se lo voy a decir por teléfono también, que tomarlo el martes que viene, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál va a ser nuestro último estudio antes del examen? Este que se llama dacriocistografía. ¿Sí? Tiene que ver este estudio con poder visualizar lo que es el aparato lagrimal. ¿Se entiende? Tenemos que ver permeable ese aparato lagrimal y para que al médico le sirva en el diagnóstico de cualquier obstrucción que haya ahí en esos tubitos. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a comenzar. El estudio dice que la técnica consiste en visualizar la vía lagrimal mediante contraste iodado tras su cateterización. Ya para hablar de cateterización ya estamos totalmente duchos, digamos, tenemos mucha experiencia, estamos hablando un montón o estamos viendo un montón de estudios en el cual realizamos o el médico realiza una cateterización, ¿sí? Nosotros la podemos realizar al introducir el contraste. No sé, una aguja dentro de la vena es un método de cateterización, de cateterización. Después vimos, por ejemplo, la vía biliar, ¿sí? Cómo a través de catéteres podemos llegar a pintarla y podemos llegar a estudiarla a través de todas las colangios que vimos. ¿Qué más? Vimos la cateterización de la uretra, ¿sí? En el estudio, en la uretrocisto, vimos la cateterización del útero, ¿se entiende? Para ver una histerosalpingografía. Bueno, todas estas formas de introducir un tubito dentro de un conducto se denomina cateterización y este estudio obviamente no escapa de eso, ¿sí? Eh, Bien, ¿qué dice aquí? Dice, ¿qué es lo que se precisa? ¿Qué tenemos que tener para realizar este estudio? Obviamente tenemos que tener un equipo de fluoroscopía, un aparato radiográfico de fluoroscopía, ¿sí? ¿Para qué? Porque el médico al introducir el contraste va viendo de manera real, digamos, o en tiempo real la anatomía. ¿Qué más necesitamos o qué más tenemos que preparar nosotros como técnicos? ¿Sí? Tenemos que preparar la anestesia. La anestesia para este tipo de estudio, que es un estudio poco invasivo, vamos a necesitar colirio, ¿sí? Anestésico. Cuando hablan de ese colirio anestésico, van a hablar de no introducir, sino que de usar la anestesia como si fuesen, como cuando ustedes se colocan gotas en el oído, exactamente igual, ¿sí? De la misma forma. De esa misma forma van a proceder con esta anestesia, ¿sí? Cuando hablan de colirio están hablando de eso, de introducir la medicación a través de gotas. Después van a utilizar, o el médico va a utilizar un catéter. ¿Sí? El catéter para este tipo de estudios es un catéter bien finito, que tiene una punta metálica. ¿Sí? Eh, no tiene un nombre especial el catéter, no encontré el nombre especial del catéter, pero imagínense que es como una aguja finita. ¿Se entiende? Eh, ¿Para qué? Para poder realizar este cateterismo y poder introducir el contraste. Eh, el catéter que también va para este tipo de estudios es el que se utiliza en la cialografía, ¿sí? La cialografía es un estudio radiológico donde me va a mostrar o voy a estudiar las glándulas, ¿sí? Generalmente se utiliza en la parótida, en las glándulas submaxilares, ¿sí? En las glándulas salivales. Todo este estudio, si quiero estudiar esta parte, el estudio radiológico se llama cialografía. Y el catéter que utilizan ahí puede ser bueno para una dacriocistografía. ¿Se entiende?
Según la cancha del médico, según la experiencia del médico, puede utilizar ese catéter o esa aguja finita ya directamente en la jeringa, ¿sí? Para pasar el contraste. Entonces, aparato de fluoroscopía, vamos a necesitar la anestesia a través de gotas, ¿sí? Por eso ese colirio anestésico, el catéter súper finito, ¿sí? Como si fuese una aguja bien finita, jeringa con el contraste iodado. ¿Cuánto vamos a necesitar de contraste? Aproximadamente entre 2 y 3 mililitros de contraste. ¿Sí? Una jeringa chiquita es suficiente para esto. ¿Sí? El catéter que hablábamos recién solamente se va a introducir 2 milímetros, donde después se va a fijar y ahí se va a introducir el contraste. Vamos a utilizar gasas, guantes estériles, tenemos que tener solución fisiológica también. Y dice ahí, está bien, equipo de protección para el personal sanitario. Cuando hablamos de equipo de protección, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de chaleco, ¿sí? Del chaleco plomado. Recuerden que vamos a estar trabajando con fluoroscopía, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más de aquí? Creo que nada más, a ver qué tenemos. Ah. Bueno, aquí ya es tema de ustedes. Tengo 4 pacientes ahí con una placa. Generalmente se pide para una dacriocistografía o DCG, se pide que realizar una placa previa, ¿sí? ¿Cuál es la preparación que tiene que tener el paciente antes de realizar este estudio? No tiene que tener ninguna preparación previa. Lo único que tiene que tener cuidado, o lo que le tenemos que decir que tiene que hacer el paciente, es que tiene que venir con la cara bien limpia. ¿Entiende? No tiene que tener, para las mujeres no tienen que tener restos de maquillaje ni nada que se les parezca en el territorio del ojo. ¿Queda? Muy bien. Entonces el paciente se va a presentar, ¿sí? Masculino o femenino, y controlar eso. ¿Sí? Nosotros cuando recibimos al paciente controlamos que la cara o su cara esté limpia, sin restos de maquillaje. Si es una mujer, se le va a preguntar o se va a consultar si hay probabilidad de embarazo. ¿Y qué más? Y estos pacientes tienen que tener también un consentimiento firmado. ¿Por qué? Porque vamos a introducir yodo, ¿sí? Vamos a introducir material de contraste. Eh, muy bien. ¿Por qué les parece que tenemos que realizar o por qué les parece que coloqué esas 4 placas de 4 pacientes distintos ahí? ¿Qué quiero ver? A ver, piensen un poquito y contesten. Yo los voy a estar escuchando de acá y me voy a imaginar lo que van a contestar. Les doy 30 segundos para que piensen. Bien, no sé qué contestaron, pero seguramente habrán contestado muy bien. ¿Sí? Para este estudio en algunos lugares es de protocolo, ¿sí? Pedir una radiografía o hacer una radiografía previa al estudio. ¿Para qué? En nuestro caso nos va a servir para determinar la técnica que vamos a utilizar, ¿sí? Las placas que se realizan en la dacriocistografía van a ser placas de frente, placas de perfil y placas oblicuas, según las que determine el médico. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5. ¿Queda? Pero nosotros tenemos que probar el equipo para tener una buena técnica y para, obviamente, que eso me dé una buena imagen. ¿Sí? Pero aquí las placas tienen en común que son, ¿qué placa es? Muy bien. Los 4 pacientes se realizaron una mentonasoplaca. ¿Sí? Muy bien, una mentonasoplaca. ¿Y para qué se le pedirá este estudio o esta placa a los pacientes? O sea, lo que se quiere es valorar los senos paranasales.
¿Queda claro? ¿Por qué se quiere valorar los senos paranasales? Porque si el paciente viene con un diagnóstico de obstrucción, eh, cualquier sinusopatía, cualquier cosa que afecte a los senos, puede llegar a producir esa obstrucción. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos que hacer es descartar la sinusopatía, ¿sí? Para poder pensar en otras causas de esa obstrucción que viene el paciente o con la que llega el paciente. ¿Se entiende? O sea, si el paciente viene a realizarse este estudio y le realizamos una placa, una mentonasoplaca, y esa mentonasoplaca me da una sinusopatía o me da un seno ocupado, lo que tengo que hacer es tratar eso, curar eso y después realizar el estudio. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque este tipo de patologías puede llegar a obstruir ese conducto o alguno de los conductos del aparato lagrimal. ¿Se entiende? Entonces me estoy, eh, digamos, estoy haciendo diagnóstico, ¿sí? Que por ahí es erróneo, por ahí el paciente presenta una sinusopatía y yo pienso, o el médico piensa, que es producto esta sinusopatía de una obstrucción. Pero resulta que le realizo el estudio, pienso que es esto, diagnostico esto y no tenía nada que ver con esto. ¿Se entiende? Entonces, aquí si tiene una sinusopatía, descarto. O sea, los protocolos dicen que mejor esperar, tratarse y después hacerse el estudio. ¿Queda? Muy bien. Eh, ¿Cuál de estos 4 pacientes que estoy mirando acá es el que está apto para realizarse el estudio? A ver, genios, ¿qué dicen? No tengo mate, hoy no tengo nada. Y tengo frío. Muy bien, ¿cuántos pacientes entonces vamos a realizar el estudio? ¿Un paciente? ¿Dos pacientes? ¿Tres pacientes o los 4 se pueden realizar? Bien, si dijimos que tiene una sinusopatía, no se va a poder realizar. Este paciente no. Yo acá estoy viendo el seno maxilar ocupado, ¿verdad? Esta mentonasoplaca que ustedes muy bien la conocen, tiene los peñascos aquí abajo, despejaron los senos, puedo ver el seno frontal, seno etmoidal, seno esfenoidal, seno maxilar. Genios, no se puede realizar, ¿sí? No es que no se pueda realizar ahora, no se puede realizar, se cura eso y viene y se realiza el estudio. Este tampoco tiene una ocupación. Y entre estos dos, ¿ustedes qué dijeron? ¿Que los dos se pueden realizar? Bueno, en realidad el único que se puede realizar es este. Tengo los senos, ¿sí? Los senos paranasales totalmente limpios en este paciente. Aquí, aparentemente tengo el seno esfenoidal maxilar de los dos lados, etmoidal, pero corto el seno frontal. Yo eh, no estoy viendo todo ese seno frontal, por lo tanto me genera dudas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que decidir, si yo fuese a decidir el estudio, este es el paciente que está apto para realizarse esta dacriocistografía. ¿Queda claro? Eh, por ejemplo, dice la orden, solicito al paciente Luna Walter a realizarse una dacriocistografía con el diagnóstico y ponen esto, epífora, perdón, epífora obstructiva. ¿Sí? Cuando hablan ustedes de epífora, están hablando de los ojos llorosos. ¿Queda claro? Y obviamente esos ojos llorosos puede ser por una obstrucción. ¿Queda? Entonces, cuando hablan de epífora o cuando escuchan este diagnóstico, es por alguna obstrucción del aparato lagrimal de ese paciente o de esa paciente. ¿Sí? Entonces, eh, el paciente no tiene que realizar ninguna preparación previa, tiene que venir con la cara limpia. El médico lo que va a hacer o cómo se posiciona el paciente a la hora de hacer el estudio, el paciente puede estar sentado o puede estar acostado en decúbito dorsal, obviamente. ¿Sí? En este caso, el paciente aquí está sentado, fíjense que están colocando, el médico le está colocando el anestésico, ¿sí? En el ojo. ¿Entiende? Antes, previamente de este anestésico,
lo que se puede hacer es lavar la zona con suero fisiológico y gasa, ¿sí? ¿Qué más? Muy bien. Entonces, el paciente va a estar en decúbito dorsal o puede estar sentado, ¿sí? Muy bien. Una vez que tenemos todo desinfectado, lo que se empieza a hacer, o lo que hace el médico, es canalizar. Canalizar con esa cánula, con ese catéter, digamos, mejor dicho, bien finito, y va a canalizar por aquí, por este orificio chiquitito que está acá. Siempre es preferible canalizar o hacer el cateterismo por el orificio inferior, ¿sí? ¿Cómo se llama ese orificio? Se llama punto lagrimal. Tenemos dos puntos lagrimales, un punto lagrimal inferior y un punto lagrimal superior. Y ahora cuando veamos la anatomía lo vamos a ver mejor. Pero el catéter o la aguja con la cual se realiza ese cateterismo va a ingresar o se tiende o se prioriza este agujerito chiquitito ahí, denominado punto lagrimal. ¿Sí? Muy bien. Bien, vamos a comenzar con la anatomía. Entonces podemos decir que la dacriocistografía, entonces ¿para qué me servía así grande? Para ver el drenaje, ¿sí? El drenaje lacrimonasal, ¿sí? O sea, los conductos lacrimonasales por los cuales va a correr, ¿qué cosa? Va a correr lágrimas, ¿sí? Este líquido lagrimal, ¿sí? Obviamente, al poder apreciar estos conductos, ¿sí? Y ver su permeabilidad, si no llega a estar esa permeabilidad, voy a poder observar su obstrucción, ¿sí? Y vuelvo a repetir, se indica en el diagnóstico de epífora obstructiva, ¿sí? Es un estudio importante, o sea, de utilidad para el oftalmólogo, por ejemplo, ¿sí? Porque le sirve como guía, digamos, de abordaje quirúrgico, ¿sí? Digamos, cuando se necesita mirar el sitio, digamos, de la obstrucción. ¿Se entiende? Al introducir contraste, el contraste lo que va a hacer es me va eh, a caracterizar la anatomía de esa región en la cual introduzco ese contraste. ¿Sí? Muy bien. Esto es un aparato lagrimal visto de frente. ¿Se entiende? ¿De qué lado lo estoy mirando? Lo estoy mirando desde la izquierda. O sea, ustedes me están mirando este sector a mí. ¿Sí? Yo estoy mirando ese aparato lagrimal del lado izquierdo. Imagínense que aquí está el ojo. ¿Sí? Yo voy a dibujar la órbita imaginariamente. Aquí tenemos el ojo. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿quién es o qué cosa o en dónde se producen las lágrimas? ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué les parece? ¿Dónde se van a producir las lágrimas? Muy bien. Las lágrimas se producen en glándulas, ¿sí? Y adivinen cómo se llaman esas glándulas. Muy bien, son más genios que todos los genios. Las glándulas se llaman glándulas lagrimales, ¿sí? Eh, ¿Dónde se van a ubicar? Nosotros tenemos que dividir el párpado superior en dos mitades, una mitad interna y una mitad externa. Vuelvo a repetir, del párpado superior. La mitad externa de este párpado superior es en este sector donde vamos a encontrar esas glándulas lagrimales. ¿Sí? Eh, ¿Y qué van a producir? Obviamente, ya dijimos, van a producir un líquido denominado lágrima. ¿Sí? ¿Cuál es la función? ¿Para qué se produce lágrimas? ¿Para qué se produce este líquido? ¿Cuál será la función de este? ¿Qué les parece?
Hay varias funciones de esta producción de lágrimas, ¿sí? Una de esas funciones es la de lubricar, ¿sí? Importante función, lubricar el ojo, ¿sí? Lubricar el globo ocular. Otra función es la de limpiar, ¿sí? Cualquier basurita que haya en el ojo o que irrite el ojo, estas lágrimas, junto con el parpadeo, van a digamos, barrer toda impureza o todo lo que puede producir eh, irritabilidad de ese globo ocular. ¿Queda claro? Entonces van a lubricar, va a limpiar, va a humedecer el ojo, ¿sí? Y un rol y algo importante para decir, o una función importante, es la de protección, ¿sí? Las lágrimas contienen una enzima llamada lisocima, y esta enzima es un potente, digamos, bactericida. O sea, las lágrimas cumplen una función protectora, ¿sí? O sea, son parte de nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? El producir lágrimas crea una barrera contra posibles agentes patógenos que quieran ingresar por los ojos. ¿Entiendes? Entonces, es importante eh, esa, esa función, digamos, que podemos destacar como función protectora de las lágrimas a través de la enzima llamada lisocima. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las lágrimas se van a formar en las glándulas lagrimales. Estas glándulas lagrimales secretan o sacan ese producto líquido a través de conductillos, ¿sí? Lagrimales. Esos, esos conductillos lagrimales excretores, ¿sí? Van a tirar ese líquido en la conjuntiva del ojo, ¿sí? En la conjuntiva del párpado superior. Vamos a ver acá. Aquí. Comienza aquí digamos, la excreción de este líquido, ¿sí? Y después, del lado externo, va a pasar junto con el parpadeo, digamos, con el movimiento de los párpados, va a pasar por todo el globo ocular de adelante y va a ir hacia medial. ¿Entiendes? Va a ir hacia medial. O sea que va a bañar, ¿sí? Y va a lubricar, ¿sí? Y va a humedecer todo el ojo. ¿Se entiende? Ahora, esta producción, ¿sí? Que tengo en el globo ocular o que tengo en el ojo, se tiene que ir. ¿Por dónde se va? Y es acá donde comenzamos con ese aparato lagrimal. O sea, ya vimos cómo se crea la lágrima, cómo va a excretar ese líquido dentro del globo ocular para lubricarlo y para protegerlo y para humedecerlo, ¿sí? Y para limpiarlo. Entonces ahora el líquido tiene que salir por algún lado, o se tiene que ir. ¿Por dónde se va a ir? Por acá. Y acá empezamos con la, digamos, anatomía o nombrando lo que es el aparato lagrimal. Comienza aquí, comienza en lo que se llama punto lagrimal superior, que es este que está acá, y punto lagrimal inferior. ¿Por dónde dijimos que el médico va a hacer ese cateterismo? Por el punto lagrimal inferior. ¿Queda? Imagínense introducir una agujita ahí. Ese punto lagrimal inferior y superior comunica con un conducto, que es este que está acá. Ese conducto se llama conducto superior o canalículo superior, tanto para el punto lagrimal superior como para el punto lagrimal inferior. ¿Queda? Entonces tengo el canalículo superior y el canalículo inferior. ¿Por dónde voy a realizar el cateterismo? Por acá. A ver si por acá. La aguja ingresa por acá 2 milímetros y comienza a inyectarse contraste. Entonces voy a comenzar a ver todo esto lleno de contraste, esto lleno de contraste y esto lleno de contraste. Vamos. El, el canalículo superior o conducto superior y el canalículo inferior terminan en un conducto común. ¿Y a dónde va a desembocar este conducto común? En el saco lagrimal.
la desembocadura de los canalículos superior e inferior es variable por ahí. Ahí creo que hay un dibujito sobre variantes anatómicas de cómo desembocan cada uno de estos conductos, pero en este caso, o en el mayor porcentaje de los casos, van a desembocar a través de un conducto común en este saco, que está acá, a ver si lo puedo ver, acá, en este saco lagrimal. Y este líquido, desde el saco lagrimal, va a pasar al conducto nasolagrimal, ¿sí? Y de este conducto nasolagrimal va a pasar ¿a dónde? A la cavidad nasal, ¿sí? O sea, pasa a la cavidad nasal en relación con este hueso independiente que está acá, que es el cornete inferior, ¿sí? En relación a ese cornete inferior, termina drenando todo lo que es el aparato lagrimal hacia la cavidad nasal. ¿Queda claro? Entonces, el punto lagrimal superior, punto lagrimal inferior, por el conducto o canalículo lagrimal superior e inferior, terminan en un canalículo común. Ese canalículo común va a ir a parar al saco lagrimal, del saco lagrimal al conducto nasolagrimal y del conducto nasolagrimal a la cavidad nasal. Quede claro, o sea, en el estudio se tiene que ver todo este recorrido sin ninguna dilatación, pónganle, ¿sí? Tenemos que apreciar eso bien permeable. ¿Queda? Una cosa, la infección del saco lagrimal, ¿sí? Cuando ustedes o cuando escuchan infección del saco lagrimal, se la llama dacriocistitis, ¿sí? La dacriocistitis. Eh, Cuando escuchan hablar de eso, piensen en infección del saco lagrimal. Dacrio viene de lágrima, cisto de bolsa, digamos, de saco, y la itis de inflamación, ¿sí? Entonces, cuando se infecta o hay una infección acá, se produce una dacriocistitis. Y esta infección, que puede ser bacteriana, ocasiona una obliteración o, digamos, un colapso en el conducto nasolagrimal, ¿sí? Una obstrucción del conducto nasolagrimal. ¿Queda claro, genios? A ver si no me olvido nada. No. Hay diferentes válvulas, ¿sí? Aquí, válvula de Rosser-Müller, que es que, digamos, controla relativamente el paso desde el canalículo común hacia el saco lagrimal. La válvula de Krauss, que controla el paso relativo, vuelvo a decir, desde el saco lagrimal hacia el conducto nasolagrimal. Y la válvula de Hanser, ¿sí? Todas estas válvulas, eh, digamos, son repliegues mucosos, ¿sí? Todas las válvulas. Y la más importante por ahí para mí es esta que está acá, es la válvula de Hanser. Esa válvula va a impedir, ¿sí? Eh, el reflujo no solamente de aire, sino que también va a impedir el reflujo de secreción nasal, ¿sí? De aire y de secreción nasal, que vuelva a ese conducto o a ese conducto nasolagrimal bien dicho. ¿Se entiende? Para mí es la más importante. Todas están compuestas por repliegues mucosos y controlan el paso de esa lágrima, como vuelvo a decir, en todos estos lugares. Muy bien. Pueden mirar ahí eh, las partes de este aparato lagrimal. Conducto lagrimal superior, conducto lagrimal inferior. Aquí tenemos el punto lagrimal superior y el punto lagrimal inferior. Por aquí vamos a entrar, ¿entiendes? Conducto lagrimal común, el saco lagrimal, y esto, saco lagrimal, y esto que era el conducto nasolagrimal, ¿sí? Acá. Saco lagrimal, conducto nasolagrimal en relación con la nariz. ¿Estamos? Muy bien. Lo podemos identificar en cualquier lado. Fíjense que son bastante grandes acá en este preparado los conductos, ¿sí? Entonces podemos llegar a pintarlos y podemos llegar a documentarlos correctamente. ¿Queda?
Aquí más lindo, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense la glándula donde se ubica, acá. A través de muchos conductillos, ¿sí? Lagrimales, van a pasar aquí. Y de aquí van a limpiar, digamos, humedecer y lubricar el ojo. Y aquí están los puntos lagrimales, superior e inferior, donde van a ir a parar a esos conductos lagrimales, conducto común lagrimal, después al saco lagrimal y al ducto o conducto nasolagrimal hacia la fosa nasal. ¿Queda claro? Si algo o cualquier cosa puede estar obstruyendo esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar al paciente si tiene un stop acá o un stop acá? El paciente va a tener goteo, va a tener lo que se denomina ojos llorosos, ¿sí? Cuando ustedes rinden mal un examen, que pobres alumnos tienen mucho para estudiar, muchos trabajos, y los fucking docentes que le dan más trabajos y que no entienden, y que lloro, y que me estreso, y que no quiero desaprobar, y todas esas cosas, ¿sí? Te produce esas lágrimas y comienzan a llorar. ¿Sí? O sea, pueden tener ojos llorosos porque tienen muchas lágrimas, o pueden tener ojos llorosos porque hay una obstrucción acá. ¿Entiendes? ¿Qué es esto? Bien, esto es lo que representa, lo que dije anteriormente. Lo que representa esto es el saco lagrimal y la desembocadura de esos conductos lagrimales, ¿sí? Tanto superior como inferior pueden desembocar en un solo conducto más largo, pueden desembocar en un solo conducto más corto o pueden desembocar de a dos, ¿sí? Pueden desembocar independientemente uno del otro, ¿sí? Son variables o son variables anatómicas que hay que tener en cuenta a la hora de radiografiar y a la hora de valorar cualquier obstrucción haciendo este tipo de estudios. ¿Sí? ¿Qué me está marcando ahí la flecha? Flecha ahí en la punta, y ustedes qué responden. Muy bien, están marcando el punto lagrimal inferior. Por ahí se nota re bien, por ahí voy a introducir lo que es el catéter. ¿Sí? Recuerden que voy a introducir 2 milímetros aproximadamente y voy a ir pasando el contraste y haciendo placas cuando el médico las requiera. ¿Se entiende? Las placas que se hacen un 24x30 van a ser frente, perfil y pueden ser ambas oblicuas. A ver si no me olvido de nada. Creo que no. Muy bien, aquí es el médico está introduciendo ya directamente con la jeringa ese contraste. ¿Sí? Ha canalizado, le ha colocado ese colirio anestésico y va a mandar o a pasar ese contraste. Más o menos es esta la forma del paso de contraste, ¿se entiende? Por ahí no es una cateterización para este estudio, pero es más bien ilustrativa para mostrarles cómo pueden pasar ese contraste ingresando por ese punto lagrimal inferior. Bien, ¿cuáles son las causas de la epífora obstructiva? ¿Sí? O sea, ese ojo lloroso por alguna obstrucción. Las causas pueden ser infecciosas, ¿sí? Pueden ser inflamatorias, pueden ser congénitas, o sea, de nacimiento, pueden tener o puede ser por algún proceso tumoral, pueden ser traumáticas, por algún cuerpo extraño o por cálculos. ¿Sí? Todas estas eh, digamos, causas de esa epífora obstructiva. ¿Sí? Las pueden clasificar si quieren. Hay bibliografías que clasifican estas causas en causas intrínsecas o causas extrínsecas. ¿Sí? Las causas intrínsecas tienen que ver con la obliteración o el stop dentro de ese conducto, como por ejemplo un cálculo. ¿Sí? Un cálculo dentro del conducto sería una causa intrínseca para la epífora obstructiva. ¿Se entiende? Un proceso infeccioso también sería una causa intrínseca. Las anomalías congénitas,
¿sí? Por dentro de ese tubito que se colapse y producir una obstrucción, ¿sí? Y después los tumores de la mucosa por los cuales están compuestos estos tubos, ¿sí? Todas esas serían causas intrínsecas. Mientras que, por ejemplo, traumáticas, como puede ser una fractura en la cara que produzca un stop de estos tubos, son causas extrínsecas, ¿sí? Como las inflamatorias o las tumorales que producen una inflamación y comprimen algún conducto de estos, algún cuerpo extraño también que puede llegar a comprimir, ¿sí? Entonces lo podemos identificar así con estos ejemplos que dimos sobre causas que tienen que ver con ese conducto, que se encuentran dentro de ese conducto, y por causas que tienen que ver por fuera de ese conducto. ¿Entiende? Muy bien. A ver si no me olvido de nada. Creo que no. Vamos a ver imágenes, ¿sí? Muy bien. ¿Qué podemos apreciar ahí? Ya podemos apreciar parte de ese cráneo, ¿sí? Miren acá. Vamos a ver la órbita, el seno frontal, la otra órbita, y miren el contraste, como voy mirando el trayecto, ¿sí? Por cómo drena ese contraste. Aquí no está pintado, hay una flecha superior. ¿Qué les parece que me va a mostrar esa flecha superior? Uno de acá y uno de acá. Vamos a la anatomía. ¿Cómo se llamaba? Canalículo lagrimal inferior y el canalículo lagrimal superior. Las flechas amarillas me están mostrando eso. El canalículo lagrimal superior o conducto lagrimal superior y el conducto lagrimal inferior. ¿Dónde iba a desembocar la lágrima aquí? Acá, donde me marca la flecha blanca. Vamos, al saco lagrimal. ¿Sí? Mira. Canalículo o conducto lagrimal superior, lagrimal inferior, ¿dónde va a ir a parar? Al saco lagrimal. Y del saco lagrimal al conducto nasolagrimal. Entonces puedo ver todas esas porciones acá. ¿Sí? Conducto lagrimal, conducto nasolagrimal, después va a desembocar en las fosas nasales, y el canalículo lagrimal inferior y superior, ¿sí? Con una trayectoria o con un contraste aquí permeable, ¿sí? Es esa parte del conducto, o todo ese conducto, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que me marca la flecha? ¿Pueden identificar estructuras? Sí, tenemos la órbita, la nariz, las fosas nasales, el borde superior del peñasco, mastoides, rama horizontal del maxilar superior, yugo esfenoidal, ala menor, ala mayor, hendidura esfenoidal, línea innominada, seno frontal, todas estructuras que ustedes ya conocen, tabique nasal, donde podemos ver el contraste en esa agujita y podemos ver el conducto lagrimal inferior o canalículo lagrimal inferior, lagrimal superior, pero acá hay un ensanchamiento, ¿sí? Hay una dilatación de quién? De ese saco lagrimal, ¿sí? Dilatación del saco lagrimal. Puede haber una obstrucción en la parte distal de ese saco o una obstrucción en el conducto nasolagrimal, ¿sí? El que está más abajo. ¿Queda? Son placas sencillas, no es complicado este estudio, ¿sí? Es sencillo su razonamiento, conociendo solamente un poquitito la anatomía, ¿sí? ¿Qué hueso es este? El malar, muy bien, el malar. Una más. Si trabajamos con fluoroscopía, recuerden que podemos tener negativos, ¿sí? Aquí el negativo me muestra que también se ha introducido contraste y el contraste está muy gordito, donde no tengo permeabilidad hacia abajo. Aquí también hay una dilatación de este saco lagrimal, ¿sí?
no solamente puedo hacer el estudio en placas, sino que este estudio ha evolucionado como todos los estudios, y adivinen quién entra. Muy bien, entra la tomografía computada. ¿Sí? Podemos estudiar este, este canal lagrimal o este aparato lagrimal, lo podemos estudiar a través de tomografía. ¿Sí? ¿Qué es esto? Muy bien, la nariz, ¿sí? O el ala de la nariz aquí. Tenemos la cavidad orbitaria, tenemos el hueso malar, el ala menor del efenoides, el etmoides con su seno etmoidal, el seno etfenoidal, el ala mayor del efenoides, la apófisis cigomática del temporal. Tenemos parte de ahí del pie de la escama, con el cóndilo del maxilar, o sea, la cavidad glenoidea para el cóndilo del maxilar inferior. Tenemos aquí la apófisis basilar del occipital, conducto carotidio, ahí se ve un poquitito. Pero la flecha lo que me marca es el territorio de esos sacos, o de los sacos lagrimales, ¿sí? O del conducto lagrimal y del conducto nasolagrimal. Aquí estaríamos en la porción del conducto nasolagrimal. Vamos a ver, ¿voy más arriba aquí o voy más abajo? Vamos con la primera. Esta. Vamos con la segunda y vamos con la tercera. Fíjense, aquí estaría más bajo o más alto. ¿Qué les parece? Estoy yendo aquí desde arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces tengo el saco lagrimal y voy a ir viendo lo que es el conducto nasolagrimal, ¿sí? Estos agujeritos que pueden ver acá, cortes muy finitos, ¿sí? ¿Vieron tomografía ustedes ya? Sí, han visto tomografía. ¿Sí? Tenemos el seno etmoidal acá. Empezando el seno maxilar también. Tenemos la cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria se relaciona hacia abajo con ese seno maxilar. ¿Sí? El seno etmoidal es central, es el de la nariz. ¿Esto qué es? Cóndilo del maxilar inferior. Cóndilo del maxilar inferior en el pie de la escama. Si yo les pregunto, ¿esta tomografía está hecha con línea americana o alemana? ¿Ustedes qué me dicen? Los agarré ahí, ¿eh? Siempre que ustedes vean en tomografía, esto estoy tirando porque lo estoy mirando ahora, es como dato. Siempre que ustedes miren en tomografía la arcada cigomática completa, ¿sí? La arcada cigomática está formada por la apófisis cigomática del temporal y la apófisis cigomática del malar. Yo las puedo ver de manera completa, ¿sí? Esta tomografía habrá sido hecha con línea alemana, ¿sí? La línea alemana es paralela a base de cráneo, y base de cráneo es paralela a la arcada cigomática. Entonces todo cierra. Si ustedes ven una tomografía y ven la arcada cigomática que no está completa, o sea, ven la parte anterior primero y la parte posterior segundo, en cortes, ¿sí? Primero y segundo, ese estudio seguramente va a estar hecho con línea americana. Bueno, datos solamente donde quiero mostrar acá el conducto lágrimo nasal, ¿sí? Fíjense que aquí está mostrando el estudio del lado derecho con contraste, ¿sí? Aquí ya comienza a verse ese seno maxilar. Si yo voy para arriba, el seno maxilar se relaciona con quién? Con la cavidad orbitaria. Órbita, seno maxilar. Muy bien. Esto es un negativo, una reconstrucción que se puede hacer también, donde muestra la inyección de ese contraste, donde muestra ese saco lagrimal, ese conducto nasolagrimal y la desembocadura en esas fosas nasales o en esa cavidad nasal, ¿sí? Bien, una vez que se termina este estudio, lo que se realiza también se vuelve a limpiar con suero fisiológico la zona, ¿sí? Y nada más, y el paciente después se va a su casa y hace una vida normal. El estudio por lo general queda
para informar, el médico radiólogo lo informa, y ese estudio seguramente va a estar dado o va a ser requerido por un oftalmólogo. ¿Queda? Vuelvo a repetir, no solamente se estudia de esta forma, sino que lo pueden estudiar a través de tomografía, a través de resonancia también. Muy bien, creo que no me olvido de nada. Las causas puede ser una dacriocistitis o el diagnóstico puede ser una dacriocistitis, que dijimos que era la infección y la inflamación de ese saco lagrimal. La epífora, que eran ojos llorosos, ¿sí? Si los ojos estarían secos, ¿cuál sería el problema? Tenemos ojos llorosos y tenemos ojos secos. Los ojos secos, el problema sería en la producción de lágrimas. ¿Entiende? O sea, el problema estaría en las glándulas lagrimales. ¿Sí? Eh, los seres humanos son los únicos que expresan un sentimiento. ¿Entiende? Cuando a ustedes les va mal en un examen y comienzan a llorar, o se pelean con su novia, o se pelean con su novio y comienzan a llorar, eso es expresar sentimientos. Eso lo tienen solamente los seres humanos. ¿Sí? ¿Y por qué tienen esa capacidad? Porque hay nervios, ¿sí? O hay sistemas nerviosos que se relacionan con esta glándula. El sistema nervioso parasimpático es el que se relaciona con la glándula lagrimal, ¿entiende? Y actúa con los sentimientos de la persona, ¿sí? Cuando uno está mal, porque lo han dejado, o porque, no sé, porque no le salen las cosas, comienza a activarse ese sistema parasimpático y comienzan a producir lágrimas y llorar. Y, bueno, dato nada más. Cuando hablamos de dacriocele o mucocele, generalmente cuando hablamos de mucocele es una causa eh, congénita, ¿sí? O sea que viene desde el nacimiento. Entonces estamos hablando de los bebés. Hay bebés en que se produce una obstrucción de los conductos de este aparato lagrimal que se soluciona con masajes, por ejemplo. Van a ver que se produce una dilatación de la mucosa de los conductos de forma quística y se lo nota como un sobrerelieve en esta parte interna del ojo. ¿Sí? Se trata o se cura con masajes por un determinado tiempo, creo que es hasta el año o hasta el año y medio, y después recién se piensa en el cateterismo para ver dónde está la obstrucción y poder aliviarlo. ¿Sí? También hay dacriocele, ¿sí? Que es la inflamación también de esa mucosa en el adulto, donde se produce como un quiste aquí en el ángulo inferior, digamos, del ojo. ¿Sí? Cuando hablamos de atresia, estamos hablando de falta de algo. En este caso, habla de atresia de puntos lacrimales. O sea, va a ser la atresia de qué? La atresia de este punto. Esto no significa que los conductos no estén. Seguramente los conductos estarán, pero el paciente nace sin este agujerito para la comunicación del conducto. Entonces lo que se hace ahí también es esperar un tiempo, si es un niño, y después realizar una cirugía para poder ver este conducto, para poder apreciar ese conducto. ¿Sí? Se realiza artificialmente, se le hace un conducto al niño, en este caso cuando sufre de atresia, ¿sí? De conductos o de puntos, no conductos, de puntos lagrimales, ¿sí? En la falta de ese punto lagrimal. ¿Sí? Recuerden que no solamente podemos entrar por el inferior, sino que también podemos entrar por el superior. Entonces podemos realizar el estudio por la parte de arriba. Creo que nada más, genios. Perdón. Esto es lo que conocemos como mucocele, ¿sí? O dacriocele. Es esa inflamación o este sobrerelieve característico, ¿sí? Puede ser en niños de origen congénito o también pueden ser en adultos. ¿Sí? Aquí debe haber parte de la mucosa inflamada que hace esta forma abultosa o quística en el ángulo inferior, digamos, del ojo. Aquí está en un bebé. Esto se soluciona en el bebé con masajes. Ya cuando el niño es grande, tiene que someterse a una intervención quirúrgica, ¿sí? Para ver por qué se encuentra esto de esta forma. Y aquí en el hombre también, o en la mujer también. ¿Sí?
Muy bien, creo que nada más. Creo que acá vamos a terminar con esto. Cualquier duda me escriben, me hablan, hagan lo que ustedes quieran. Y vamos a hablar, en un ratito voy a hablar por WhatsApp para ponernos de acuerdo con el examen que vamos a tomar. ¿Sí? Nada más, muchas gracias. Abrazo para todos y todas.